Muy bien, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy con mucho entusiasmo, ¿no? Vamos a empezar recordando nuestra clase anterior. Vamos. ¿Qué hicimos en nuestra clase anterior? Vamos a ver. ¿Qué hicimos en nuestra clase anterior? ¿De qué hablamos? Porque me acuerdo que fue muy intensa, ¿no? ¿De qué hablamos la clase anterior? Hablamos de las obligaciones de edad, ¿no? Hablamos de las clases de obligaciones de edad, hablamos de los bienes ciertos. ¿Qué más hablamos? De los bienes inciertos, ¿no? De la teoría del riesgo, y hablamos de muchas cosas más. El día recordar. Entonces empezamos. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la derecha o por la izquierda? Todo más fácil. ¿Qué recordamos? A ver, por aquí, porque siempre empiezo por aquí. Saquen sus apuntes, sus anotaciones, chicos, sus agendas. Los abogados siempre tenemos que tomar nota de lo más importante para que, para luego poder decir algunos conceptos, pero hemos tomado nota de algunas palabras clave que nos van a ayudar. ¿Sí? Adelante, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué vimos la clase anterior? Viviste, ¿no? Por supuesto. Claro, yo creo que siempre en esta parte. Hablamos sobre las obligaciones de edad, ¿verdad? ¿Qué es una obligación de edad? El deudor, ¿a qué se compromete? El deudor se compromete a hacer información muy bien. Por ejemplo, en un préstamo de dinero hay una obligación de edad de quién. ¿Habíamos definido de quién? Del deudor, ¿no? El deudor tiene la obligación de devolver ese dinero al cual se ha comprometido a entregar en un plazo determinado, ¿no? De lo que han, tanto lo que han acordado las partes. ¿Qué más vimos? Muchas gracias. Es cierto que muy bien, haber entregado un bien específico es individualizado. Y el bien incierto, que es donde se debe entregar un bien no individualizado, solamente determinado género o cantidad. Muy bien, exacto. Eso fue muy importante también que lo veamos, ¿no? Porque ustedes ya pueden identificar cuándo es bien incierto, como dice su compañera, cuándo está individualizado, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un carro, vamos a decir sus características especiales, rojo, con rayas rosadas, no sé, motor, modelo, todas las características, por muy mínimas que sean, pero que lo han individualizado. En cambio, en los que no, solo se menciona el género y la cantidad. Sillas, blancas y nada. Muy bien, excelente. ¿Qué más vimos? También vimos el artículo 1732. Muy bien. Yo por objetivo de la entrada de bien. Así es, ¿no? Realmente hay un límite. Muy bien. Muy bien, excelente. Siempre es bueno citar los artículos que nos da el Código Civil, ¿no? Muy bien, ¿qué más vimos? Bueno, el concepto de sitio. Ajá, información. A la pérdida de deterioro. Hay riesgos, ¿no? ¿Qué sería un riesgo? Que puede ocurrir un tema natural. Claro, bien sabemos cuando se va a dormir tiene que estar estable y protegido tanto legalmente para así poder realizarse la transferencia de Así es, muy bien, muy bien. Y si ocurre una pérdida o un riesgo que no es atribuible a nadie, pues hay que ver quién tendría una responsabilidad, si tendría o no, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Aquí, ¿qué más bien? Cuento de pérdida de aquí para los municipios de 27 provincias. Ah, muy bien. ¿Qué noticia es esa? El primero es cuando el bien derecho de tiene intentar el acreedor por daños parciales. Segundo, cuando desaparece una inocencia de él, o sea, el inicio de él no puede recuperarse. El tercero es cuando queda fuera de plazo. Muy bien, eso también fue importante precisarlo, ¿no? Porque se pueden dar esas circunstancias y ya sabemos cómo definirlo o resolverlo si se necesita un caso de una circunstancia de esa naturaleza y es que lo tenés en la ley, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Qué más? Así es. Un acreedor. Aunque un artículo muy por el pago del Ajá. ¿Cómo se distingue la obligación? Dijimos también con el pago, ¿no? Es el cumplimiento de la obligación. ¿Verdad? Hay una obligación, pero yo pago esa obligación que he contraído, quizás un préstamo, ya con el pago se extingue, ¿no? La obligación. Muy bien, excelente. Todo vamos recordando, porque fue el logro de la sesión. Fue muy importante definir, y es muy importante definir porque toda la secuencia de las sesiones es un encadenamiento, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema también muy importante que tiene que ver con esta obligación, ¿verdad? ¿Qué más vimos por el otro?
¿Qué más difícil? No viniste a la sesión pasada, pero se ve que están de video o de para que así es. Muy bien. ¿Qué más? La obligación de dar bien cierto, ¿no? De bien cierto, sí. Algo genético, no está individualizado como si lo es un bien cierto. Y el incierto solamente se dice el género, si la blanca, mesa, no, pero no se individualiza. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Adelante. Bueno, 1100. Ajá. Así es. La persona que debe recibir el bien cierto no puede ser obligada a recibir algo diferente, así sea de mayor valor. Y el 1132, recordemos que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy también, el 1132, obligatoriedad. Muy bien, gracias. ¿Qué más vimos? La presentación de obligaciones, por ejemplo, había las conjuntivas aplicativas de alternativas, siendo las conjuntivas varias obligaciones a la vez. Por supuesto. Por igual, las facultativas eran que fue en un inicio, pero de no poderse, hay otra que se fue. Sí, bien. Y las alternativas, que hay varias formas de definir la obligación que están en deudor escoger con cualquier. Muy bien, excelente. Por ejemplo, el objeto y el vínculo jurídico. Muy bien, los elementos también de una obligación que son importantes. ¿Quiénes intervienen en esa obligación? Ya lo hemos identificado casi. La acreedor, la deudor y el vínculo que une a las personas. Gabriel, ¿qué más piensas? Bueno, al final dijimos que esa es la obligación para dar y también cómo se pueden lograr definir pues, los factores externos del marco solo. No, es lo mismo con esto. La teoría del la teoría del habla que cuando un bien se pierde o deteriora antes de su entrega y determinar quién las únicas consecuencias económicas de esa pérdida. Muy bien, es importante que siempre repasemos nuestro código, ¿no? Que cuando hablemos y tengamos algo de logros, tengamos nuestro código abierto y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque nos va a ayudar quizás a definir algunos conceptos que ya están ahí y ustedes como abogados y abogadas ya van a poder manejar eso. Eso le va a facilitar que cuando van a estar en una audiencia ante el juez, ustedes van a poder manejar y manipular su voz. Y si no tienen mucha experiencia en ello, pues se le va a dificultar. Pero en cambio, si ustedes ya manejan, hablen y tienen señaladas con algunas etiquetas, algo donde se encuentran ciertas cosas, se les va a facilitar en otro. Por ejemplo, ¿qué más vimos por aquí? Muchas gracias. ¿Qué me lo dice? La política, la general, que es una cosa que también con muy bien. Muy bien, chicos, para los que no vienen, siempre repasen su PPT. Todas las PPT de las 16 semanas están rodadas. Y para que no pierdan la ilación, ¿no? Repasen, ¿ya? Porque hoy día también vamos a ver la obligación de dar su dinero y tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior. Repasen. ¿Qué más vimos? Muchas gracias. Como yo se explicó en el artículo de 1172, tiene por objeto la entrega, en este caso, del acreedor a la sociedad. Y tiene que entregar la emoción de especificado. Si en este caso especificó, en este caso, un vehículo, las características del vehículo en óptima condición. Así sea el costo o en este caso el pago, en la cantidad pasada. Muy bien, excelente, felicitaciones. Todos hemos logrado identificar lo que vimos en la sesión pasada. Y vámonos ahora a lo que vamos a tocar. Es un tema muy interesante que genera mucha controversia, ¿no? En el mundo jurídico, los juzgados están llenos de estos aspectos, porque hay confianza de por medio, y después, bueno, vienen el tema de que hay incumplimiento de esa obligación. Préstame tanto, te voy a pagar, y después, ¿qué sucede? Te desconectan, te cambian de celular, te bloquean, se amargan, hay pleitos, ¿no? Bien, está recordando lo que vimos en la sesión pasada, nos vamos a ir a lo que vamos a ver.
Estamos ya en la semana 3, Dios mío, qué rápido. ¿No? Parece que fue ayer que empezamos. Y así va a pasar el tiempo rápido. Muy bien, estamos en la semana 3 y vamos a hablar sobre la obligación de dar suma de dinero. ¿Qué conocemos de la obligación de dar suma de dinero? ¿Qué te dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es el dinero? ¿Cómo lo define el código? ¿Qué cosa es el dinero? El artículo 886 del Código Civil que dice, a ver, colegas, leamos. Desde ahí tenemos que empezar, ¿no? Porque es obligación de dar suma de dinero. ¿Y el dinero cómo lo entendemos? ¿Es un inmueble? ¿Es un mueble? ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Es un bien fungible? ¿Ah? Muy bien, excelente. ¿Son bienes? Muebles. De acuerdo a la clasificación del Código Civil. 886. ¿Y qué libro es? Derechos reales, libro 5, ¿verdad? Acuérdense, sí, el libro Derechos Reales, porque ahí define lo que son bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? El 885 nos define lo que son bienes inmuebles y el 886 nos define lo que son bienes muebles, ¿no? ¿Verdad? ¿Y tú qué estás pensando? ¿Qué te digo? ¿Estás mirando? Que sí, ya la veo, ella está metida en la jurisprudencia, que está viendo, analizando, ¿eh? Muy bien, eso es muy importante. Y en este sentido, vamos a ver hoy día este tema tan importante, ya sabiendo ustedes como abogados y abogadas, qué cosa es el dinero. Ya saben qué cosa es, ¿no? El artículo 886 del Código Civil, en el libro 5, definimos que es un bien mueble. ¿Por qué decimos que el dinero es un bien mueble? Porque se puede trasladar de un lugar a otro, ¿verdad? ¿O no? Sí. También se dice que el dinero es fungible. ¿Qué significa? Se puede intercambiar, ¿no? Por ejemplo, 100 soles lo puedo cambiar en 2 billetes de 50, lo puedo cambiar en 5 billetes de 20, y así sucesivamente, o en monedas, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué también se dice que el dinero es consumible? Fungible, se puede intercambiar, consumible, ¿por qué? Porque se puede gastar, se agota. Yo pensaba con 100 soles, regreso a mi casa y con un sol regreso. Y pago el mototaxi y ya regreso sin nada. Lo bolsillo. Los bolsillos vacíos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de esta obligación de dar suma de. Por ejemplo, Susana, una persona que tiene dinero, que tiene propiedades, tiene una buena situación económica, tiene una prima que llega de viaje, ¿no? Y la prima, sabiendo la situación, la buena situación económica que tiene su familiar, le pide a Susana que le preste $50,000. Y Susana, creyendo que su prima le va a pagar, pues hay la buena fe, ¿verdad? ¿Qué debe existir en adelante? En los tratos que debe haber? La buena fe, ¿no? Bueno, claro, también es en contra de manifestación de voluntad, porque vamos a decir, sí, yo te presto, va a haber acuerdo y todo eso, ¿no? Pero también debe existir la buena fe, ¿de qué? De quien recibe el dinero va a devolver ese dinero, ¿no? Pero hay personas que prestan y ya no quieren devolver. Bueno, Susana le presta pues los 50,000 soles o dólares y luego no le quiere pagar. Llega el tiempo que debe pagarle. A ver, por favor, abogados y abogados, vean una solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pruebas, qué medidas cautelares, qué demanda podemos hacer, qué podemos pedir? Y bueno, pasa el tiempo, la prima no contesta el celular, la bloquea, la encontró en la calle y no la saludó y es más, se molestó conmigo, ¿no? Le han quitado el lápiz. Entonces, Susana, ¿qué decide? Ir a un proceso judicial. Muy bien. Decide Susana iniciar un proceso judicial y va al despacho de ustedes. Ustedes ya son abogados. Abogadas. ¿Qué le aconsejarían a Susana? ¿Qué le aconsejarías a Susana? Muy bien, las pruebas son fundamentales en una demanda, ¿no? Pero principalmente empezaríamos ¿por qué? Fijarse sobre sus bienes. Claro. Primeramente, los abogados, para tratar un tema, ¿qué tenemos que hacer? La teoría del
caso. La teoría del caso. Es fundamental. En cualquier proceso de cualquier naturaleza, la teoría del caso. Es como el médico, cuando llega un paciente, ¿qué hace? Lo examina, le saca análisis, lo diagnostica y sabe qué va a hacer. Amputación de pierna, operación, tratamiento, calidad de vida, no hay nada que hacer. Bueno, eso es lo que es la teoría del caso, ¿para qué? Para los abogados. Todos tenemos que hacer una teoría del caso. ¿Y cuándo empieza la teoría del caso? Cuando asumimos conocimiento del problema. Entonces, Susana, cuando llegue hacia ustedes, lo primero que van a hacer ustedes, ¿qué cosa es? Su teoría del caso. ¿Cómo van a llevar ese caso? ¿Cómo lo van a edificar? Bien. ¿Y recuerdan la teoría del caso qué cosa era? ¿No recuerdan? Ya. Bueno, la teoría del caso viene a ser esa estrategia que va a definir el abogado de cómo se va a resolver el proceso. Y esta teoría del caso tiene tres elementos. Tiene elementos fácticos, tiene elementos probatorios y tiene elementos jurídicos. Estos elementos no pueden faltar en la teoría del caso. Entonces, si Susana va hacia de ustedes, tienen que hacer ¿qué? Su teoría del caso. ¿Con qué elementos? ¿Cuáles les he mencionado? Los Hechos fácticos, fácticos, probatorios jurídicos. y jurídicos. ¿Qué son los hechos fácticos? Lo que pasó. Lo que pasó. Yo te digo, por favor, dime los hechos fácticos de ayer. Tú me vas a contar qué hiciste. Los hechos fácticos son los hechos pasados. Porque los abogados vemos cosas, vamos a resolver cosas del futuro, ¿no? Del pasado, lo que ha pasado, ¿no? Nunca vamos a conocer un caso que suponemos que va a ocurrir, siempre algo que ha pasado, ¿no? Una amenaza, una lesión, un préstamo, ahí va a estar dirigido. Y una vez que hagamos nuestra teoría del caso con los hechos, primeramente con el primer elemento, hechos fácticos, y ahí vienen los hechos probatorios. ¿Qué significan los hechos probatorios? Evidencia. Las evidencias. En el caso de Susana, ¿qué le pediríamos ustedes como abogado? ¿Qué le pedirías tú? ¿Qué le pedirías a Susana? Porque ya tienen los hechos, te ha contado, ¿no? Mi prima me pidió el dinero, pasó el tiempo, no me devuelven. Algún documento que firmaron, ¿no? Algún compromiso, de repente un pagaré, una letra de cambio, puede haber sido, ¿no? No sé, conversaciones. Hay que buscar pruebas. Porque el 424 y 425 del Código Procesal Civil dice que bajo sanción de declararse la inadmisibilidad de la demanda, se tienen que presentar ¿qué? Pruebas. No podemos judicializar algo que solamente, claro, pudo haber sucedido, pero ¿con qué lo demostramos? Pero cree en mí, juez, mi palabra vale, yo no miento. Claro. Bueno, cuando llegan personas así a un despacho, lo primero que el señor, usted conversa con él, le cobra así, grábelo, fírmelo, no sé, pase una carta notarial, de repente contesta la carta notarial. Algo tenemos que buscar. La transferencia de dinero. ¿Ah? La transferencia primero del dinero. Puede ser, muy bien, qué buena idea la abogada acá. Señora, déme, ¿usted le transfirió el dinero? Sí. Por Yape, acá está la fotografía, o por Plin, o por otros. Y ya guardamos la imagen. Ya miren, es una forma también de acreditar. Ahí está la transferencia del dinero. Bien, ¿qué más le pediríamos para iniciar nuestro caso? Como hecho probatorio. Una pregunta, en todo caso, si digamos, Adelante. la persona se adelantó, le envió una carta notarial a la persona que le debe, no también puede tomarse como algo que es probatorio. Sí, claro, porque le estamos diciendo, por favor, devuélveme el dinero, y la señora, a pesar de que recibió la carta notarial, que hay una certificación del notario que dice que recibió, a pesar de ello, no le ha devuelto el dinero. No ha dicho, no ha contestado ni la carta notarial, o sea, no le interesa llegar a un acuerdo. ¿Puede ser? Sí, es una prueba. Podríamos presentar una testimonial de repente, ¿no? Una persona que estuvo presente cuando la prima le pidió el dinero a Susana, ¿puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más le pediríamos? A ver, abogado, ¿qué le pedirías tú como abogado? Acerca de qué, docente, para dar. Ah, ya, tú recién llegas. Sí, estamos presentando un tema de una persona que presta dinero y como abogados de la que va a demandar, ¿no?
el pago de ese dinero, estamos mencionando qué pruebas podrían presentar. Algunas ya han mencionado que puede ser la imagen de la transferencia, ¿no? Algunas llamadas, algunas testimoniales, algún título valor, de repente firmó un pagaré, un testigo, ¿no? Siempre presentarías. Ya dijeron la demanda. ¿Ah? Ya dijeron la demanda. ¿Ya dijeron la demanda? No, todavía estamos elaborando eso. Ay, Bueno, a ver, entonces en ese sentido, miren, ya ustedes han mencionado algunas cosas que vamos a lograr. Ahí tenemos los elementos probatorios, que son importantes. Y de acuerdo al 424 y 425 del Código Procesal Civil, que dicen que bajo sanción de declararse inadmisible o improcedente, ¿qué va a pasar? Tienen que presentarse las pruebas. ¿Podemos llevar a proceso o presentar una demanda sin pruebas? No, porque no va a proceder. ¿Y el tercer elemento de la teoría del caso, qué cosa era? Los elementos jurídicos. ¿Los elementos jurídicos qué son? Los artículos en los cuales nos vamos a basar. Pero en el Código Civil no dice un artículo exclusivamente que diga obligación de dar suma de dinero, ¿no? ¿O sí? ¿Dice o no se dice? A ver, digan. Anexo. Hola. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Dice, no dice. Lo que dice si código abierto no dice, ¿verdad? Pero en el 1132, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice? ¿El dinero sería un bien cierto? Sí, ¿no? Porque está identificado, está la cantidad, ¿no? Entonces, en el 1132, a ver qué dice en el 1132. Obligación de dar bien cierto, ¿verdad? El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otra, aunque éste sea de mayor valor. Entonces, ahí tendríamos la obligación de darte dinero, ¿no? Entonces, el elemento jurídico sería el artículo, ¿no? 1132, donde le facultaría al acreedor presentar una demanda y que le devuelvan, luego de un proceso, esa demanda. Bueno, ya conversamos con Susana, ya buscamos los elementos probatorios. ¿Qué más va a suceder? ¿Qué más vamos a estructurar nuestra demanda, no? En el proceso penal es denuncia y en el proceso civil, ¿qué cosa es? Demanda. Bien, entonces iniciaremos nuestro proceso, presentaremos nuestra demanda, ¿no? Que ya ustedes más o menos... ¿A quién ha visto una demanda? ¿Nadie? ¿Demanda de algo? ¿Tú has visto demandas? Ya, yo también. Ya tenemos la estructura en la cabeza, pues, ¿no? Ya tiene que haber a qué pues va dirigido, la identificación del demandante, el petitorio, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, los medios probatorios, los anexos, la vía jurídica, la vía procedimental, el monto del petitorio y toda la estructura que los abogados ya lo tenemos así, en la mente, como fotografía. Y hacemos nuestra demanda y la presentamos ¿a dónde? Al juzgado, ¿sí? ¿Es necesario el acta de conciliación? No es necesario, depende, pues, ¿no? Es una... Puede ser. La vía judicial para iniciar. Lo que pasa es de que puede ser una forma de acabar con el conflicto antes de ir a un proceso judicial quizás muy largo, ¿no? Lo invitas a conciliar y si va y acuerdan ante el conciliador, pues qué bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás con calor? Qué bueno, ¿no? Puede ir al conciliador y ya tienen un acta. El tema es que cumpla. Si cumplen, ya no vamos a proceder. Gracias. Ah, ya, voy a pagar. Sí. Adelante. Muy bien, puede haber una carta notarial que se adjunte como prueba, puede haber una conciliación también, eso depende del abogado, qué estrategia va a utilizar. Pero el abogado a veces piensa, ¿qué piensa? Uy, si lo invito a conciliar, esto va a acabar muy rápido, a mí no conviene, en este caso me tiene que solucionar problemas, te está diciendo esta Navidad. Entonces, a veces, bueno, pero ya depende de la ética y cómo lo vamos a enfocar, ¿no? Pero la idea es hallar todos los medios para solucionar el conflicto. Y luego, con la conciliación, todo lo demás, si no se cumple la conciliación, ya sería una demanda de ejecución, ¿no? Ya no sería de dar sobre dinero, sino porque ya se resolvió el caso de pago sobre dinero, lo que se quiere es la ejecución.
Es un proceso ejecutivo, solamente para que se cumpla lo que se acordó en el acta de conciliación, ¿no? Porque el acta de conciliación, ¿qué efectos tiene? Es una sentencia. Tiene el mismo valor, es una sentencia. Pero el conciliador la puede ejecutar. Tiene el conciliador la facultad, ese poder de ejecutar un acta que no se cumple. No. Solamente esa potestad, ¿a quién está atribuida? Según el 138 de la Constitución Política, nuestro sistema jurídico, la administración de justicia, ¿sobre quién recae? Sobre el Poder Judicial. En este caso sería aquí el juez, ¿no? Quien tendría que resolver. Bueno, presentamos nuestra demanda de obligación de la minera contra la prima de Susana, con los medios probatorios debidamente estructurados. ¿Y qué va a pasar? El juez lo va a calificar, ¿no? Ajá, este abogado presentado, vamos a ver. Va a ver si pasa o no pasa. Si ese abogado, esa abogada le ha hecho bien. Si está todo como dice el código, estructurado, con los márgenes adecuados, las pruebas y todo, ¿qué va la primera resolución que sale cuando se presenta una demanda, ¿cuál es? Se va a declarar, se va a admitir la demanda. Entonces, la primera resolución que se hace se emite en un proceso por parte del juez es admisibilidad de la demanda. Visto la demanda, presentado y visto que guarda los requisitos, cumple con todo, admítase a trámite la demanda. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este proceso? Es inadmisible, como... Ah, claro, pueden declarar inadmisible. ¿No? Susana. La inadmisibilidad puede ser subsanable. Pero si lo declaro, por supuesto. Entonces, Porque, por ejemplo, si se declara inadmisible, ¿por qué sería? no hay los tipos de... Claro, no adjuntó las cédulas, el petitorio no es claro, está confuso, de repente el abogado estaba escribiendo y algo pasó, no sé, se durmió y algo escribió que no es, puso algo subsanable, ¿no? No adjuntó la tasa, el monto adecuado en la tasa de ofrecimiento de medios probatorios, algo pasó, ¿no? Pero en la improcedencia, el fondo, afecta el fondo. O sea, el juez, antes de que inicie el proceso, te va a matar tu demanda. Te amaneciste 3 días, cobraste, y a tu cliente le vas a decir, señor, ¿sabe qué? Improcedente. ¿Qué va a decir? Bueno, una vez que se admite la demanda y los medios probatorios, ¿qué va a pasar? ¿Ese es el siguiente paso? Le van a notificar a la demandada, en este caso a la prima de Susana. ¿Para qué? Para que conteste la demanda, ¿no? Y diga por qué no paga, pues, ¿no? Y diga por qué no paga. Pero antes de esto, hemos omitido algo muy importante. En los procesos de obligación de dar suma de dinero, es muy importante las medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Congelar un bien para que no puedan desaparecer. Esta persona no se entra. Ajá. ¿Qué es una medida cautelar? ¿Qué asegura la medida cautelar? Los bienes no desaparezcan. Claro. Sí, pero ¿qué asegura? Que tengan que pagar Los bienes y que no lo ven a persona. Claro. Pero asegura la etapa de ejecución de la sentencia, la parte ejecutiva, ¿no? ¿Cuántas son las partes del proceso? La parte postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Las medidas cautelares, ¿qué asegura? La última parte. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si yo hago mi demanda, ya cobré a Susana, presenté la demanda, el juez la admitió, la prima contestó la demanda, se llevó a cabo la diligencia, sale la sentencia y el juez dice, señores, no presenté ninguna medida cautelar. Y el juez dice, señores, fundada la demanda, que pague la prima. Pero la prima no tiene ni media bicicleta, ¿no? ¿De dónde va a pagar? ¿Se podría ejecutar la sentencia? Se vuelve inejecutable. ¿Hay que meterla presa? ¿Hay prisión por deuda? No. Entonces nosotros abogados, siempre acuérdense que en un proceso de obligación de dar suma de dinero, cuando hizo el compromiso de pagar, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Investigar. ¿Qué bienes tienen? ¿Dónde? En registro público. Ajá, señora, no se preocupe, todo está bien, pero primero tenemos que investigar si tiene bienes.
porque yo puedo seguir el proceso, todo, pero si no tiene bienes, ¿Qué se cobra? se vuelve inejecutable. Si no tiene bien la persona ineve, ¿cómo que se podría hacer eso? Tendrás que irte a llorar el río, porque no le vas a poder cobrar. O sea, esa es la confianza que rompe esa persona a quien tú le prestas, ¿no? ¿Sí? Una consulta, y si esa demandada vende esos bienes en medio del proceso, ya al final no tiene, Claro. ¿te podría afirmar que hizo simulación? No, claro, ahí hay una figura que permite que hace que luego se regrese ese bien, ¿no? Porque lo que está haciendo es pretender burlar la justicia. Pero para eso los abogados somos más inteligentes. ¿Qué ponemos? Nuestra medida cautelar. ¿Qué presentamos? Si descubrimos que tiene una casa o un vehículo, una medida de embargo. ¿Qué significa el embargo? Una medida cautelar. ¿Qué cosa es un embargo? ¿Qué es un embargo? Bueno, claro, que termina la persona. Ajá. Entonces descubrimos que la prima de Susana tiene una casa y presentamos una medida cautelar de embargo. ¿A dónde? Al mismo juzgado con la demanda. Señor juez, para asegurar la ejecución, si es que sale favorable la demanda, que se declare fundada, solicito que se traiga embargo en la casa, tal y conforme se demuestra con la partida electrónica que adjunto de los registros públicos actualizados, donde esté bien y está libre de gravamen, y se embargue para que no puede disponer de ese bien y se ejecute al final si es que no paga. Entonces, si la declara fundada, ¿qué va a hacer el juez? Va a sacar una resolución y ¿a dónde lo va a enviar? A los registros públicos, para que se anote ahí ¿qué cosa? La medida de embargo. ¿Qué va a pasar si se anota la medida de embargo en la propiedad en esa casa de la prima de Susana, que estamos poniendo el ejemplo? ¿Ella va a poder vender? Ella no va a poder hacer nada, no va a poder disponer ese bien, porque ya el abogado, la abogada pensó y aseguró que en ese proceso de obligación de resumen de dinero, si sale fundada, así él no quiera pagar, ahí ya está una casa, asegurando el resultado. Sale la sentencia, que ya sabemos que la sentencia, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la sentencia? Conocimiento del fondo. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de resolución es? Es la que pone fin al proceso. ¿Y la sentencia tiene cuántas partes? ¿Cuántas partes tiene la sentencia? Uy, me estás contagiando. ¿Cuántas partes? No, no te preocupes. ¿Cuántas partes tiene la sentencia? 3. La parte positiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. En ese sentido, si la sentencia pone fin al proceso, si la obligada, la prima de Susana, no quiere pagar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la casa? Está embargada. Ejecutamos. ¿Qué significa? Que la vamos a rematar. ¿Qué significa rematar? Matar. ¿Qué significa rematar? Que la vamos a vender, ¿no? Nosotros como abogados de Susana vamos a exigir, señor, no paga, que se ejecute la sentencia, que se disponga el remate del bien, la casa, ¿no? Y se designa un martillero, se convoca una venta pública, hay muchos postores, 5 o 10, y gana el que ofrece más de acuerdo a lo que el martillero es el que va. Ustedes han visto en las películas, ¿no? Que ofrezco tanto, ¿quién da más? Y así, bueno, empieza con un monto básico y se le da pues al mayor postor. Y se vende la casa y finalmente logramos llegar a un buen fin, ¿no? Este proceso lo llevamos bien porque se pudo ejecutar. La parte a quien se le debía, Susana, ¿qué logró? Obtener de regreso su dinero. El Estado protegió ese derecho que tenía. Y la prima de Susana aprendió a que si contrae una obligación de dar, tiene que pagar, ¿no? No se puede burlar de la justicia. Y si paga, y si no paga con dinero, ¿qué va a pasar? Pone en riesgo sus bienes. Pero en mi casa, ¿dónde voy a vivir los 100? Hay gente que se queda en la calle, ¿no? Hay gente que se queda en la calle, ¿no? Bueno, por eso le digo, como abogados, como estrategia, ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Muy bien, entonces miren, ya saben el camino para hacer una obligación de resumen. Y es importante que ustedes identifiquen y sepan todo lo que hemos hablado en la obligación de resumen dinero. Sí, ¿por qué? Casos futuros. Por supuesto. En un caso futuro, ¿ya qué vas a hacer?
No sé cómo aplicarlo. Tu teoría del caso, irte a los registros públicos, ver qué vienes, ¿y qué va a pasar? Pides tu embargo, tu demanda y aseguras el caso. Y ya como abogada, como abogados y abogadas, ustedes saben qué estrategia utilizar, ¿no? ¿Y qué pasa si no tiene bienes? ¿Qué le dirían a esa persona, a Susana, en todo caso, si es que la prima no tuviera bienes? ¿Qué le dirían? ¿Ah? Claro, que no se puede ejecutar, señora, me gustaría que usted me pague 30.000 soles por este caso. Pero lamentablemente vamos a tener una sentencia, porque usted tiene la razón, pero no se va a poder ejecutar, que usted lo que quiere es que le devuelvan. No se lo ofrece. Y en caso de que no se en un futuro, tal vez a los términos que se compra un bien, se puede volver a. Claro, claro, se puede volver a pedir, pues nuevamente, ¿no? Pero estas personas que deben siempre tienen el cuidado de no que no haya nada a su nombre, porque saben que ya la persona va a estar. Hay personas que incluso se suscriben a los registros públicos y siempre les está llegando información, ¿no? De compras, cosas que llegan, que hacen personas que deben y ejecutan después. Entonces, esto es muy importante. Lo vamos a utilizar como estrategia, teniendo su deber del caso, sabiendo cómo resolver, y una obligación de resolver. Y teniendo además en cuenta que el dinero, ¿qué cosa es? Es un bien mueble. De acuerdo a lo que dice el artículo. No, 886. 86, porque los 886, ¿qué cosa es? Son bienes inmuebles. 886 es bienes inmuebles. ¿Y el dinero qué cosa es? Es un bien mueble que es fungible, ¿por qué? Porque se puede intercambiar. Porque se puede. ¿Y consumible por qué? Se consume. Muy bien. Ya ustedes están preparados para llevar caso policial. Muy bien. Entonces, el logro de la sesión del día de hoy va a ser precisamente, ¿no? Van a poder ustedes identificar, conocer y desarrollar la teoría de las obligaciones, en tanto lo que es la obligación de dar suma de dinero. Al final, ustedes van a precisamente poder resaltar lo más importante con casos prácticos sobre la obligación de dar suma de dinero. La obligación de dar suma de dinero. Ya sabemos que la obligación de dar suma de dinero exactamente no existe en el código, pero en 1132 habla sobre un bien cierto, ¿no? ¿Verdad? 1132. Muy bien, vamos a ver un pequeño video para que usted para que lo analicemos, ratificando un poco la información de la cual ya le hemos brindado. De manera verbal porque hay buena fe. ¿Te gusta prestar dinero? Esta información es valiosa para ti. Firmas un contrato o incluso simplemente lo pactan de manera verbal porque hay buena fe, pero al momento de que corresponde realizar los pagos, te das cuenta que en tu cuenta bancaria no hay nada. Pasan los días, pasan los meses, los mensajes dejan de responderse y te das cuenta que la promesa de pago, la promesa de cumplir con las obligaciones se ha roto. Iniciamos el camino hacia la obligación de dar suma de dinero judicialmente. La obligación de dar suma de dinero es aquella obligación que tiene la persona llamada deudor contra su acreedor en entregar, en cumplir las condiciones pactadas con respecto a entregar una cantidad de dinero en un plazo determinado. Cuando voluntariamente esta persona no cumple las obligaciones, el acreedor tiene el derecho de poder exigirlo judicialmente bajo las reglas del Código Civil y el Código Procesal Civil. El proceso más común para reclamar este tipo de obligaciones es el proceso único de ejecución, en donde tiene gran relevancia lo que es el título ejecutivo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué y qué es un título ejecutivo. Bueno, en la mayoría de casos, las personas pactan obligaciones de dar suma de dinero o contraprestaciones bajo un contrato. Correcto, si no es un contrato, al menos un documento que cumpla los requisitos básicos para que éste pueda ser exigible. ¿Correcto? Entonces, cuando hay un título ejecutivo, lo que va a cerciorarse es que este documento tenga fehacientemente, acreditablemente, la obligación pactada de que el deudor debe cumplir con lo que se ha comprometido en ese contrato. Ahora,
¿Cuáles son títulos ejecutivos? Bueno, tenemos propiamente un contrato legalizado. Tenemos, por ejemplo, el pagaré, una acta de conciliación o incluso una sentencia que tenga la calidad de firmeza. Con este documento se presenta demanda de ejecución de título ejecutivo ante el juez civil de tu jurisdicción correspondiente. Básicamente, al momento que se instale la audiencia, una vez de haber saneado el proceso y señalar los puntos controvertidos, el juez no tendrá que cerciorarse, no tendrá que comprobar lo pactado que se encuentra dentro del título ejecutivo, sino más bien lo que tendrá que hacer sería básicamente un control de legalidad sobre cómo se ha desarrollado ese título ejecutivo para evitar cualquier tipo de vicios. Una vez finalizado el proceso, declaran fundada la pretensión, la obligación de dar suma de dinero a tu favor, el juez dictaminará la ejecución de los posibles embargos que esta persona haya podido tener, correcto, al embargo a sus bienes. Por ejemplo, podrá el juez ejecutar los bienes que se han determinado bajo una búsqueda de todo lo que esta persona puede tener en registros públicos. Además, podrá ejecutar las medidas cautelares, ya sea a sus bienes, sus vehículos, inclusive sus cuentas bancarias, para que de esa forma tú te puedas cobrar el dinero que se te debe, con los intereses y obviamente con la indemnización correspondiente. Es importante, queridos amigos, si tú te encuentras bajo esta situación, puedas plantear rápidamente este proceso. ¿Por qué? Porque si bien puedes obtener una sentencia favorable, tienes los documentos probatorios que así lo acreditan, el proceso, entre comillas, sería rápido por ser de título ejecutivo. La realidad de los hechos es que estas personas que son deudoras constantemente vienen generando, volviéndose acreedores de más deudas, pues pierden cualquier tipo de bienes y todo su dinero lo esconden o lo pasan a terceras personas. Entonces, es muy oportuno en este tipo de casos. Ella copiar el inventario. ¿Le pagué el volumen? Y obviamente, antes de poder prestar dinero a alguien, lo más recomendable es que tenga una garantía. Nos vemos en un próximo video. Bye. Te vamos a buscar. Vamos a copiar este enlace. Copiar. Para podérselo. Ay, Dios santo, aquí estamos. Copiar. Copiar, se lo voy a poner aquí para que lo revisen en los anuncios. Crear, aquí tienen el enlace. Bueno, van a encontrar otros también, por supuesto, ¿no? Vamos a escribir acá. Video. Ay, cariño. Ay, lo borré. Vamos a escribir las llamas. Esto de acá. Video. Obligación de darse medio. Muy bien, entonces ya tenemos finalizar, ya tienen el enlace y está feliz. Bien, ahora vamos a preguntarles qué hemos visto en el video, ¿no? Porque lo que hemos conversado inicialmente como saberes previos, a ustedes les ha servido bastante, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa! Estaba bonito y oscuro, ¿no? Para ver el video. Bien, pero, ¿qué hemos visto en el video? ¿Qué nos ha dicho? Nos ha dicho también, ¿por qué el abogado dice que hay que ser muy cuidadosos de cómo encaminar este tipo de procesos? Que normalmente para prestar ese dinero, siempre que tenemos que asegurar, hacer un contrato, ¿no? ¿Qué más asegurar? Firmar un título valor. ¿Cuáles son los títulos valores que conocemos? Pagaré, letra de cambio. ¿Qué más tenemos? Otro título valor, un cheque, plata de conciliación que se puede disputar también, ¿no? Pues, y menciona que a través de cómo se va a llevar a cabo un proceso ejecutivo, ¿no? Porque normalmente pues debe hacerse ese. El tema es, como dijeron ustedes, ¿qué pasa cuando yo le presto y no hay prueba? ¿No? Se corre mucho riesgo. Hay personas que nunca han visto su dinero, ¿no? Nunca han visto su dinero. El tema también es cuando eres aval de alguien, cuando garantizas al primo, ¿no? Oye, garantízame, primo, por favor, necesito un dinero, yo no tengo, pero tú tienes tu casota. ¿Ya?
que su familia al parecer estaba así, y ella le dijo que no, ella quería algo de insólido, algo así. Y ella le dice que en ese momento porque no tenía tiempo y quería en ese momento. Entonces ella le da su tarjeta, le dice, saca. Y en vez de sacar eso, como que, ay, la Qué confiado. Te sacó todo el dinero. algo así, porque existe alguna forma. No, pero eso no es un préstamo. Ese es un robo, ¿no? Eso es un hurto de dinero. Pero el problema es con qué pruebas. ¿Ah? Si ella le dio la clave. Porque, ¿cómo? Ah, bueno, tendría que decir, pues, bueno, su palabra, pues, ¿no? Y la otra dirá, no, ella me dijo que retirara todo. Está la otra que dice, no, yo solamente dije que te retirara 2.000 soles. Ahí va a haber un problema, ¿no? Porque tanta confianza puede dar la clave, cosas personales que no se pueden dar a nadie. O sea, ahí había habido un exceso de confianza de las personas. En estos momentos se puede tener mucha confianza, dar tu tarjeta, dar tu teléfono, tener mucha confianza. Como eran familiares. No, pues, no. Los abogados siempre tenemos que aconsejar, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Pero en familia no existe el hurto. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, desde que ya tengo uso de la razón, ¿no? No, no es de que tengas otra razón, la ley dice que... Oh, bueno, la no, ley. o sea, entre esposos, Claro, ¿no? Entre esposos, lo que viene en la casa. Mi esposo, si yo le agarro de su bolsillo, llega cansado y está con el billete y lo veo dormido y le agarro 100 soles para comprarme algo, ¿mi esposo me va a denunciar? No, pues sí. Entre parejas, esposos no hay hurto. Pero en este caso era un familiar, pues, muy, muy lejano. Y por las circunstancias de la tarjeta, sí podría haber un hurto ahí, ¿no? Habría que identificarle el caso, cada caso es un género y especial, analizar si calza en la ley, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí no es un préstamo, ahí ha hecho uso indebido, ¿no? De la tarjeta. Así que habría que ver en qué artículo del Código Penal calificaría por el hecho que cometió de sacarle todo ese dinero y ver cómo cobrarle en todo caso, pues, ¿no? Una responsabilidad civil, de repente ese dinero era para pagar una maestría, las pensiones de su hijo, no sé, algo urgente. Algo que estuvo es de que la mamá estuvo presente. Hay un testigo, ella va a ser testigo. Y la chica no aceptó devolver el dinero, por supuesto, se lo gastó, desapareció, en ubicado. Sí, pues, o sea, no se puede ser tampoco muy confiar, ¿no? No se puede confiar mucho en las personas, hay que ser muy reservado y usted como abogado siempre aconsejar ser diligentes. Lo mismo que dicen los bancos, ¿no? No entregues tu clave a nadie, no des razón, no sé, tantas cosas, porque ahora hasta con una llamada que pasa, te roban tus datos, te roban el dinero. Así que preferible ser muy, muy diligentes en lo que vamos a hacer. Bien, entonces el video nos ha clarificado un poco más el tema de la obligación de dar suma de dinero, cuando el abogado nos ha esquematizado, casi nos ha resumido todo lo que hemos visto durante el proceso, ¿no? Durante el proceso. Entonces ustedes como abogados ya saben lo que van a realizar, mira lo que es, en cuanto a este tema. Bien, entonces, en la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Ya entrando ya la transformación, la entrega consiste en una suma dineraria, pues porque, claro, decimos en obligación de dar suma de dinero. Hay otro aspecto que se está analizando, no, es dinero. Se le regula en las disposiciones generales del pago, ¿no? No se encuentra solo en el mutuo, el precio en la compra, venta y en el suministro también, y también la renta en el arrendamiento o en la retribución, en la prestación de servicios, puede ser también. Hay una obligación. Si un inquilino no paga la renta, ¿qué le tengo que hacer? Obligación de asumir dinero porque no está pagando también la renta, ¿no? En el mutuo, ¿qué es el mutuo? Es un contrato también, ¿no? Por el cual entregas dinero o entregas un bien fungible, ¿no? Con la promesa de que también se te devuelve en algún momento determinado. Y el contrato de suministro, ¿qué es un contrato de suministro? Los que tienen contrato con Electrodunas, con la empresa de agua, esos son contratos de suministro, ¿no? Que ya están establecidas, las cláusulas ya están ahí estipuladas. Cuando ustedes van a comprarlo o hacer un contrato con Electrodunas, hay esa facilidad yo voy a hacer el contrato, lo voy a revisar, lo voy a cambiar. No, ya te ponen el contrato, ¿para qué?
para firmar. Por eso se llama un contrato de suministro, ¿no? Pero claro, las cláusulas que están ahí ya han sido verificadas y son cláusulas legales. En ese sentido, tenemos en todo caso que la obligación de dar una suma de dinero, el concepto principal lo tienes en que es una suma de dinero. El tema del valor, ¿no? Problemas dinerarios y el tema del valor. Cuenta la moneda, que es la cantidad de dinero que se va a entregar, el tiempo en el cual se va a pactar el pago de esta obligación y los problemas de los intereses. Cuando tú prestas un dinero, ¿solamente vas a querer de regreso tu dinero o también tiene que haber unos intereses? Tiene que haber pago de intereses, ¿no? Intereses, ¿verdad? ¿Qué serían los intereses? Que los intereses esa depreciación que tiene el dinero que yo no lo he utilizado y pues el tiempo que ha pasado ha hecho que ese dinero, ¿no? Yo no lo voy a utilizar, pero genere ganancias, porque el dinero pues se va depreciando, ¿no? Algo que estuvo de repente 50 soles, ya está ahora 80, y esa depreciación muchas veces hace que los intereses cubran alguna falta de valor que va a producirse cuando se hace ese tipo de préstamo. Y buscamos un rendimiento. Bueno, el valor nominalismo. ¿Cómo se nomina un bien? La tesis nominalista, el artículo 1234. A ver, chicos, leamos el artículo, lo ver los códigos, 1234. A ver, ¿quién lo lee? Pago en moneda pactada. Muy bien. A ver, ¿puedes leer, por favor? Pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado. Muy bien, entonces vamos a tener presente este artículo porque es importante, sobre todo en este contexto, en este tipo de hechos jurídicos, ¿no? Un proceso que van a asumir o tener ustedes durante su carrera. Dice, no importa la variación del valor del dinero, se paga la misma cantidad nominal originalmente pactada. Entonces, lo que se pactó, eso se va a pagar. Se paga en la misma moneda, como dice el artículo 1234. Si yo le presté en soles, yo no le voy a decir, no, mira, ¿sabes qué? Ya yo te presté en soles, 200 soles, pero me vas a pagar 200 dólares o 200 euros. ¿Podrá darse eso? ¿No? Porque ya el artículo 1234 está diciendo que tiene que ser bajo la misma moneda, las mismas condiciones y características. También habla la tesis del valorista, el 1235. ¿Qué dice el 1235, colegas? Revisen, por favor, lo que no han en su código y me están mirando y deben revisar también sus códigos, chicos, por favor, abogados, abogadas, nosotros tenemos que estar hojeando nuestro código ahí. A ver, Pago en moneda equivalente. muy bien, ¿qué dice? No obstante lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú a otras monedas o mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda nacional en monto equivalente al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación. Muy bien. ¿Qué entendemos de eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo interpretamos, colegas? Que sí se puede acordar que te paguen y no te dan. Ajá. Se puede dar de otra forma, pero siempre y cuando las partes lo acuerden. Entonces hay que el Código Civil ve temas personales, ve temas del común denominador, de todo lo que hacemos diariamente, hacemos contratos, hacemos transacciones en nuestra vida, en nuestra accionar común. Y en ese sentido, si las partes lo acuerdan, puede ser un pago diferente a lo que ha sido establecido, ¿no? A diferencia de lo que dice el 1264, ¿no? Pero eso siempre y cuando las partes lo acuerden. Vamos a quedarnos acá y vamos a hacer una práctica con relación a una obligación de dar suma a ella. Vamos a hacer una demanda de obligación de dar suma. Vamos a juntarnos en grupo y vamos a buscar una demanda o una jurisprudencia relacionada a una obligación de dar suma de dinero. ¿Y por qué se declaró fundada o infundada? Encontrarán quizás una jurisprudencia que se declare en algún sentido, ¿ya? Muy
me dejan escuchar un poquito. La La 24 está diciendo de que ya se ha ido a la sala civil de la Corte Suprema ante una demanda de 40.000 soles basada en el cambio. Que debajo del baño. En el resumen, Jorge Rafael Echar demandó a Pablo Miguel y a Ana María Ya. por obligación de dar una suma de dinero amparado en una letra de cambio sacada por ellos, con vencimiento en abril de 2012. Los demandados presentaron su contradicción, alegando que firmaron la letra en instante, como una garantía de préstamo menor, ya cancelando y el monto fue llenado últimamente después del desarrollo procesal. Como que ahora Falsificaron ese título valórico, que han adulterado fuera. primera instancia y después declaró ejecutada la no continuar con la ejecución, considerando que es exigible según el artículo 617 del Código de los En segunda instancia, la sala superior revocó esto, declarando fundada la contradicción, porque la letra no se aprobó circulación, serían defensas que fueran el trabajo del artículo 18 de la ley. Además, no se acreditó los 40% que rápidamente el préstamo legado, ya que la tarea previa además no lo menciona. Razones por la cual se declaró infundada la demanda, la Corte confirmó la decisión de la segunda instancia declarando infundada el demandante no aprobó con elementos idóneos el monto de la letra derivada de pese a la existencia de otras deudas menores dentro de la parte corroboradas por informes de la Caja Huancayo, por letra no circuló los demandados que pudieron contradecir la sin que configurara la actividad formal ni exigibilidad, por eso la obligación no se obtuvo como ejecutable. Muy bien, entonces en este caso de sus compañeros, una casación que no siempre lo que presentamos va a llegar a un buen fin, ¿verdad? Aquí en este caso había una obligación de dar suma de dinero en esta casación, pero el título de valor estaba defectuoso, ¿no? Parece sido adulterado, finalmente la demanda se declaró infunda, ¿no? Ya sea en segunda instancia y en el recurso extraordinario de casación, y si no casaron. El recurso de casación dice, no se casa la sentencia, o sea, queda como está, ¿no? Muy bien, excelente, aplauso para ustedes. ¿Ya encontraron la voz? La canción número 1566 de María Suyana, dada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual la entidad financiera prestó dinero a dos personas, quienes firmaron una letra de cambio y se comprometieron a pagar. ¿Cuánto era la deuda? Era un pago de 52.315 soles, más intereses, costas y costos. Y bueno, ¿qué es lo que decidieron los jueces? En primera instancia se dio la razón de que sí, deberían pagar lo que el banco les había prestado. Pero en segunda se resolvió el caso, pero sin explicar bien la decisión, debido a que la sentencia no estaba bien fundamentada, ya que el juez no explicó claramente. Artículo 139, inciso 5, la resolución de esa medida. Exacto. Decidieron pues anular la sentencia y ordenar que se pida una nueva que esté bien motivada. Entonces, aunque la deuda sí existía, la Corte Suprema la anuló porque el juez no explicó bien la decisión, demostrando que toda solución judicial debe estar correctamente Se violó un principio de caso, bueno, la sala superior para que se emita una nueva sentencia de la deuda se puede poner en vigor por supuesto. Claro, muy bien. Acá todavía hay un nuevo fallo que vamos a ver qué pasará en un nuevo fallo. Pero el juez tiene que motivar su sentencia. ¿Algo adicional que agregar? Ya. Aquí todavía. Por acá ya. Por ratito,
Cuando no esté caminado dentro de una bien, pero yo son importantes. Y aquí, chicos, ya para finalizar. No, aquí me sale. No pagó en el tiempo de adecuado. Ya la acreedora le pagó con interés. Ah,
O sea, la demanda es Sí, estoy arreglando. ya O sea, yo lo primero en el yo estoy por eso, vamos a decir las cosas como deben quedar. Sobre la obligación de la ciudadanía. ¿Qué más importante que sobre qué sector? ¿Por qué es importante la obligación de poder público? ¿Por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante entender el tema de la obligación de dinero? Pero
legalizar. Ah, sí. Para que el deudor y el acreedor tiene un órgano decisional para que todo el mundo muy bien. Para poder para hacer muestra de la gran visibilidad. ¿Qué más? Tanto más. Esa es la guía. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Concluiremos, luego de lo que han participado ustedes, concluiremos. Vamos a concluir el día de hoy. Es importante definir e identificar, ¿no?, la obligación de dar dinero. Esa obligación que, a ver chicos, que como su mismo nombre lo dice, basa en qué? En dinero. Hay una obligación, hay un proceso. El acreedor puede ir al órgano jurisdiccional a través de su abogado, presentar su demanda y hacer un proceso, claro, por las pruebas debidamente, es marquen una importancia que se obtengan ese pedido del proceso para que finalmente el juez, luego de evaluar todo lo que se desarrolla, pues ordene el pago de esa suma de dinero. En ocasiones, si el abogado no sostiene bien la demanda o no traza una estrategia adecuada, puede ser declarada imputable, ¿no? Porque finalmente ese es el aspecto que va a resaltar en un proceso. Tutela jurisdiccional efectiva, que lo vamos a solicitar nosotros a través de las diferentes estrategias que van a trazar como abogado. Potencialmente, aquí lo que vamos a ver también no solamente es el dinero que se tiene que devolver, sino también que los intereses, ¿no? Y si hay un perjuicio, también habría responsabilidad, ¿no?, por algún perjuicio, o no pagar el dinero en el tiempo adecuado, una responsabilidad civil por indemnización, sería una indemnización por algún daño que se produjo. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, alguna consulta? Nada. Chicos, para la próxima clase van a traer en grupo una jurisprudencia de obligación de dar suma de dinero. ¿Ya? Vamos a preparar quizás un mapa mental, a diseñar algunos conceptos. Bueno, lo hemos hecho rápido hoy día, pero vamos trayendo ya algo más preparado.